ahora, o que los mismos dueños de las empresas prefieran un tipo de trabajadores. Yo prefiero contratar hombres porque no me van a salir con el cuento de que el niño está enfermo y se van a ir de la oficina cuando yo necesito que me haga un trabajo para allá. O puede darse entre los mismos consumidores. Yo prefiero, si voy a un banco, que me atienda una mujer bonita en una minifalda a que me atienda un hombre feo y con mal aliento. ¿Cómo medir estas cosas? Necesitamos, o por lo menos desde la economía, hemos sentido que necesitamos perfilar el problema. Y la forma de perfilarlo en este caso fue a partir de una definición que dio Kenneth Arrow en 1973, que dice que hay discriminación cuando el mercado ofrece oportunidades diferentes a personas similares que solo se diferencian por su raza, grupo étnico u otras características personales. Es decir, personas que tienen la misma capacidad productiva, la misma capacidad de realizar un trabajo, están siendo remuneradas de manera diferente por su raza, grupo étnico o algo que no tiene que ver con su capacidad para trabajar. Y el gran caballito de batalla, en la literatura hay muchísima información sobre esto, es para lograr separar lo que es discriminación de lo que no, de esa brecha promedio que les mostré antes, es algo que se llama la descomposición de Oaxaca, que se planteó en 1973. ¿Qué es lo que hace? Coge ese promedio que les acabo de mostrar y haciendo uso de la información de las personas en el mercado de trabajo, separa ese 100% en dos partes. Una parte que se justifica porque hay personas con mayor educación y mayor experiencia que otras, es decir, el mercado está premiando esa formación para el trabajo. Y por otro lado, lo que no se explica por características productivas. Y esa es una brecha que no sabemos cómo se comporta. Entonces, no los he querido llenar de estadísticas, econometría y datos, pero como acto de fe quiero que me crean que toda la evidencia sugiere que solo alrededor del 30% del total del promedio se puede explicar por diferencias en características productivas. Y el resto no sabemos qué es. Y se limita al promedio. Y ahí es donde parte mi tesis. ¿Qué es lo que yo hago? Si todos estamos trabajando en empresas diferentes, en ciudades diferentes y en ocupaciones diferentes, las diferencias salariales percibidas supuestamente por discriminación no tienen por qué ser iguales. Un empleador no tiene por qué discriminarme a mí, no es el caso. De la misma forma que discriminan a una profesora en la costa de educación primaria, por ponerlo en términos simples. Teniendo en cuenta esto, pueden percibirse diferencias salariales relacionadas a discriminación, pero esas diferencias no tienen por qué ser iguales entre todas las personas. Luego, algo que quisiéramos nosotros medir correctamente es cuánto debería percibir cada uno de nosotros si esa discriminación salarial no existiera. Y la propuesta metodológica que hago en la tesis es un intento de tratar de responder a esa pregunta. No es una idea mía, pero la aproximación metodológica parte de un análisis del 2006 de 3 autores españoles, que son Coral del Río, Carlos Gradini y Olga Cantó. Pero la metodología tiene muchas cosas que todavía falta por explotar, que es lo que yo trabajo. En primer lugar, la descomposición de Oaxaca coge el promedio de toda la población. Como les digo, a todos los mete en la misma bolsa. No nos permite saber quiénes son las personas que están discriminadas, en qué ocupaciones están o en qué sectores económicos trabajan, qué rangos de edad tienen, qué experiencia tienen. Y si uno piensa en políticas públicas orientadas a la focalización de ayudas para reducir las desigualdades, esa información es importante.
Y esta metodología tiene la ventaja de que yo sí puedo identificar esas características socioeconómicas de quienes aparentemente experimentan discriminación. Entonces, y la otra gran ventaja es que utiliza la misma información de la metodología que siempre se ha utilizado de la descomposición de Oaxaca. La técnica estadística de cómo hacer esa estimación de cuánto debería percibir cada uno si no estuviera discriminado bajo el supuesto de que lo está abierta a discusiones. Esa sí es una charla de economía o un seminario de economía mucho más profundo. Pero, como les digo, nos permite identificar al menos 4 aspectos que no se sabían sobre discriminación salarial hasta el momento en Colombia. ¿Cuántas personas, y en este caso mujeres, están discriminadas? No significa que no se pueda aplicar la metodología a hombres, simplemente que en este caso, para los propósitos de esta presentación, me voy a centrar solo en mujeres. ¿Cuánto salario le falta para estar discriminado? La intensidad del fenómeno para cada uno. ¿Y qué tan diferente es la discriminación entre personas? ¿Qué tan desigual es esa discriminación entre la población? Y además nos permite distinguir entre 2 tipos de discriminación, absoluta y relativa. Y esto sí es discriminación en la medida en que ya estoy comparando personas con las mismas características productivas, a diferencia de lo que hacían los promedios. Entonces, para entender un poco la diferencia entre discriminación absoluta y relativa, pensemos en lo siguiente. A partir de mi metodología, yo concluí que estas 2 mujeres que estoy representando por el mamarrachito de la diapositiva, a ambas les faltan 50 pesos o 50 unidades monetarias, dólares, euros, lo que sea, para eliminar la discriminación. Ese cálculo sería un cálculo de discriminación absoluta. Pero la primera, al máximo salario que podría aspirar por su formación sin discriminación, es a 100 pesos. Luego, eliminar la discriminación en términos relativos implica completarle el 50% del salario que le falta. Mientras que la del lado derecho, al máximo salario que puede aspirar por su formación sin discriminación, es 1.000. Entonces, aunque en términos absolutos les falta la misma plata, a esta es completarle el 5% del salario. Y la información, dependiendo de los objetivos de política pública, puede ser, ambas son complementarias, no son excluyentes. Entonces, algunos resultados para Colombia y con esto quiero dejarlos un poco interesados en el tema. Si uno está de acuerdo con la metodología, en el año 2000, el 95% de las mujeres empleadas asalariadas de las 13 principales ciudades del país experimentaba algún grado de discriminación. Y en el 2006, todas. Ahora sí tendría que incluirme, pero mi disculpa sería que no soy parte de la muestra. En términos de la desigualdad de la discriminación, y esta es una línea abierta de investigación, es muy parecida a la tendencia de la desigualdad del ingreso. Y la pregunta es, entonces, ¿somos más mujeres discriminadas, pero la discriminación es más homogénea conforme pasa el tiempo? Y esa es una de las preguntas que habría que resolver. Y si lo miro por esas características socioeconómicas, o sea, ya sé cuántas somos todas, ya sé que el problema es grave. Un dato que no tiene publicada la tesis, pero es, ya que yo tengo platica y cuánta platica le falta a cada mujer, pues yo puedo tener en cuenta cuántas horas trabaja y hacer una multiplicación y convertir eso a plata en términos anuales. Ese cálculo me daba más o menos un valor de un 2% del PIB. Es decir, si las mujeres... ¿Sí funciona? Sí. Es decir, si hubiera igualdad en la remuneración, un pago igual por un trabajo igual entre hombres y mujeres, el PIB vía salarios debería crecer un 2% más o menos. Está para discusión.